Muy buenos días. Estamos iniciando un nuevo mes y podemos decir que hasta aquí nos ayudó Jehová. Sin duda somos una iglesia bendecida. A pesar de las condiciones sanitarias, hemos tenido la oportunidad de reunirnos mediante el uso de la tecnología y hemos visto cómo el Señor nos ha bendecido. Estamos comenzando el mes de octubre y este es el mes de la música en Ñuñoa. Y queremos recordarte que hoy a las 18:30 horas comenzamos con la primera jornada del Vivamos la Música 2020, en donde podremos ver y escuchar el ministerio musical de Sofía Cáceres y Felipe Rivera. No te pierdas la oportunidad de escuchar buena música cristiana y conocer cómo jóvenes usan los talentos musicales al servicio de Dios. Los esperamos entonces hoy en este mismo canal a las 18:30 horas. Paula Nahuelhual nos contará las novedades de los campos misioneros, mientras que el pastor Cerda y Arturo Zamorano nos guiará en el repaso de la lección para luego continuar con Moisés Ruz en el espacio infantil. Ahora les invito a que demos inicio a este programa con una oración. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Estamos agradecidos por tu cuidado, por tus bendiciones. Gracias, Padre amado, por este momento que nos das, por este hermoso sábado que nos das. Queremos pedir tu presencia en este programa, que tu presencia esté en medio nuestro, de los hogares, de aquellas personas que esta mañana escucharán tu palabra. Padre amado, acompáñanos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora cantemos y alabemos al Señor con las estrofas de los siguientes himnos. Cristo, 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 otro nombre no hay
y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No anheles el bien de esta vida, pues Él ya se pasará. Entrégate a Él sin medida, que hoy llamando está. Te hayas listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe, con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. Pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas. Puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No dejes que pase más tiempo sin entregarte a Jesús. Alístate, pues el Maestro muy pronto vuelve luz. Te hayas listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe, con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. Pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas. Puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. Feliz sábado, hermanos. El misionero de hoy viene desde un lugar rural al sur de la India y nos habla la historia de Jayashila. Jayashila tenía 34 años, estaba casada y tenía 2 hijos de 2 y 5 años. Ellos vivieron una situación económica muy pobre. El marido de ella era albañil y rara vez encontraba trabajo. Generalmente vivían de la caridad de los vecinos. Aún así, Jayashila y su marido eran fervientes devotos de sus dioses. Tenían algunas imágenes en su casa, como muchas familias de la India, y ellos diariamente hacían oraciones pidiéndole comida, pidiendo trabajo, y los viernes ellos ayunaban y hacían oración, siempre pidiendo para que sus dioses los escucharan y pudieran otorgarles un mejor bienestar económico para ellos y sus hijos, que a veces pasaban hambre. Sin embargo, ella sentía que no había respuesta, que los dioses no le respondían. Entonces ella y su marido conversaron sobre buscar otros dioses que quizás sí los escucharan. Fue así como ella empezó a asistir
a una iglesia cristiana que tenía reuniones los domingos y se juntaban en un pueblito cercano a donde ella vivía. Ellos comenzaron a asistir ahí y un día Hayashila se embarazó nuevamente y en ese momento, cuando nació su pequeña hija, su hijita tuvo un problema de salud muy grave, donde los médicos le dijeron que ya no tenía nada que hacer. Ella recurrió al pastor de su iglesia y los dos oraron. El pastor oró por ella y la pequeña se sanó. Aún así, cada vez que ella tenía un problema, ella acudía a su pastor para que orara por ella y ella sentía que sus oraciones eran respondidas. Un día su pastor murió y ella se sintió muy sola. Un día sus 3 hijos se enfermaron y fue a la iglesia y no había nadie que orara por ella. Entonces ella fue y tomó una Biblia que le habían regalado para empezar a leerla y poder buscar formas de cómo ese Dios que ya antes le había respondido sus oraciones podía nuevamente responder las oraciones para poder ayudar a sus hijos. Fue en este momento cuando ella descubrió algunas verdades en la Biblia. Ella solo había ido hasta 4º año en el colegio, pero empezó a entender algunas cosas. Por ejemplo, que Jesús iba a la iglesia el sábado, lo que le llamó mucho la atención. Cuando le preguntó al nuevo pastor sobre por qué esto había sido así, el pastor le dijo que esas leyes habían sido abolidas por el mismo Jesús cuando murió. Y ella aceptó esa verdad. Sin embargo, otro día, cuando una niña de 12 años le leyó los 10 mandamientos y escuchó el 4.º mandamiento, ella quedó también nuevamente un poco dudosa de cómo estaban ocurriendo las cosas y si lo que ella estaba haciendo era lo correcto. Y más aún, un día fue a la casa del pastor y vio los 10 mandamientos colgados en una pared y ahí sí que ya no entendió nada. Se sintió súper sola, ella quería adorar a Dios, quería adorar a ese Dios que le había ayudado de la mejor forma y empezó a orar. Y empezó a orar para que Dios le mostrara el camino de cómo ella debía seguir. Pasó el tiempo y un día ella tuvo un sueño en que ella se apartaba del camino. Y eso la puso muy triste porque sintió que se estaba apartando del camino de Dios al no encontrar respuesta. Lloró más, lloró más, lloró más. Fue de esta forma que encontró a un primo, un familiar de ella, que no veía hace 7 años. Cuando lo encontró, él le comentó que él era cristiano y que estaba asistiendo a una iglesia que adoraba los sábados. Ella quedó muy sorprendida porque sintió que Dios, con este encuentro con este familiar, le había respondido su oración. Y fue así como ella y su marido fueron a la iglesia adventista por primera vez y fueron bautizados. Ya han pasado 9 años desde que esto ocurrió y Hayashila y su marido son fervientes adoradores de Dios del sábado y son adventistas. Ellos han trabajado por la causa en su lugar donde ellos viven, se ha bautizado mucha gente y también Dios los ha ayudado y los ha bendecido. Ya no han pasado más de esta pobreza económica que ellos tenían. Ellos ahora tienen un mejor pasar y como ellos vivieron todas estas necesidades, ellos también se preocupan de ayudar a sus vecinos, lo que también ha colaborado a que también puedan predicar aún más el mensaje. Las ofrendas de este 13º sábado irán hasta la India, donde podrán construir una iglesia en el pueblo que está cerca de Hayashila. Ellos actualmente se reúnen en su casa y no tienen una iglesia donde adorar. Hola Arturo, ¿cómo has estado? Bien, David. ¿Cómo has estado tú? ¿Tu salud? Bien también. Mira, es extraño estar aquí en este lugar y pareciera Tremendo. que nunca vamos a volver hasta al templo, pero no es así. Ya estamos en algunas etapas de esta cuarentena y esperamos con la ayuda del Señor que pronto podamos estar aquí en nuestro templo. También Amén. las medidas sanitarias han sido suficientes y estamos nosotros dentro de las normas. Así que no necesitaríamos tener, diríamos, mascarilla para poder dialogar de una forma más fluida. Así que yo probablemente me voy a sacar esta mascarilla para poder de esta forma
trabajar y conversar en esta hora. Estamos a cierta distancia que está dentro de la norma que se está exigiendo. Así que esperamos con la ayuda de Dios poder hoy día, en esta mañana, poder compartir lo que es la guía de estudio, el folleto de escuela sabática de este cuarto trimestre. Y cuando uno mira aquí se ve medio complicado porque ve nadie. Los asientos vacíos. ¿Difícil? Difícil. Y uno dice, ¿dónde estarán? Porque generalmente los hermanos tienen lugares donde ellos se van sentando. Sí. ¿Qué será de ellos? Allá se sienta la familia Balboa, por ejemplo. Ya. Allá atrás los conozco. Hay ciertos relatos, a veces historias que nos llevan a qué sé yo, sentirnos un poco conmovidos. ¿Tú conoces alguna historia de esa? Bueno, por YouTube vi el caso de un pastor adventista en Italia, que con una iglesia muy parecida a esta, iba por las bancas, pero en las bancas estaban los retratos y unas flores de hermanos que habían fallecido por el coronavirus. Muy triste, muy triste. Yo también miré esas imágenes bastante, diríamos, penosas. Aquí también nosotros estamos tristes porque algunos de nuestros hermanos también bajaron al descanso producto del coronavirus. Pero esperamos que el resto estén ellos bien, estén en sus hogares, escuchando todos los sábados la palabra del Señor. Amén. Pero vamos a ir a lo que nos convoca en esta mañana. La primera escuela. La primera escuela. Durante todo este trimestre vamos a estar estudiando a nivel mundial, la Iglesia Adventista va a estar estudiando con respecto a qué cosa. Este folleto, la educación. La educación. Y saben que el tema central de todo el trimestre va a ser básicamente el estudio de la educación, pero con apellido, educación cristiana. Y vamos a estar sábado tras sábado repasando lo que día a día en sus hogares ustedes están compartiendo de la palabra de Dios. Pero en esta oportunidad hemos estudiado es la educación en el jardín del Edén. ¿Cómo es eso, educación en el jardín del Edén? Bueno, ahí teníamos la primera escuela, donde el aula, la sala de clase, es el jardín del Edén. Tenemos el libro de clases o el libro de enseñanza, que es la naturaleza. Tenemos los alumnos, que era Adán y Eva. Y teníamos maestros. Jesús mismo estaba ahí para enseñarle a Adán y a Eva. Los ángeles también estaban ahí para ser instructores de la enseñanza. Mira, qué interesante. Cuando uno va al libro de Génesis, como tú bien lo mencionas, en el capítulo 1 aparece que el Señor primeramente hace el colegio, hace el aula. Porque cada día, en esta semana, en estos ciclos semanal, el Señor cada día va haciendo algo que es para el ser humano. Es para el ser humano. Y luego la Biblia dice claramente que Él creó en el capítulo 1 del libro de Génesis. Y en el versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Qué interesante entender de que finalmente el Señor no solamente crea al hombre, formó al hombre con cualidades de Dios, sino que los pone en un lugar que se llama el huerto del Edén. Y como tú bien lo mencionabas, Él comienza ahora a educarlo, a enseñarle. Yo te pregunto, ¿qué diferencia puede haber de esa educación que el Señor quiere entregar o quiso entregar y quiere entregar ahora con la educación que hoy día a veces conocemos? Bueno, para nosotros que leemos la palabra de Dios, la verdadera educación significa más que seguir ciertos cursos de estudios. No es diplomas, sino que es más amplia. Incluye el desarrollo armonioso de todas las facultades físicas, mentales, sociales, culturales. Enseña a amar y a tener en su corazón a las personas a Dios. La verdadera educación te prepara a ti para ser un fiel hijo de Dios en el cumplimiento de los deberes de esta vida y la futura que el Señor espera que podamos tener nosotros. Mira, qué interesante. Aquí entonces podemos nosotros mencionar que la educación cristiana, la educación con apellido, tiene un crecimiento integral en la parte mental de la persona, en la parte física y lo más importante, en la parte espiritual. Un crecimiento integral en donde ellos socialmente se pueden incorporar a este mundo aportando
Eso realmente es muy importante de lo que esta semana hemos estado compartiendo. Ahora, la pregunta es, ¿qué valores o qué principios el Señor le entregó a estos primeros alumnos en esta primera escuela? ¿Qué valores? Sí, Primero, permíteme hacerte una aclaración porque tú la pregunta la pregunta era educación o instrucción. sí, Y no aclaramos lo que es instrucción. Entonces, antes de ir al otro, por ejemplo, aquí yo tengo un reloj, ¿no es cierto? Antiguamente los relojeros traían a sus hijos y los hijos de los relojeros seguían siendo después los relojeros. Eran instruidos por su padre, ¿no es cierto?, para poder hacer los relojes. Entonces, la instrucción tiene que ver más con la práctica, pero la educación tiene que ver más con lo integral, lo completo, con la persona en sí. No sé si me hago entender con eso. sí. Mira, básicamente podemos entonces mencionar que la institución, en el principio que el Señor establece, usando lo que tú estás hablando del reloj, el Señor de alguna forma instituyó el tiempo como algo importante para sus alumnos. Y déjame mencionar lo siguiente, durante esta semana estuvimos hablando un poco de eso, que el Señor instituyó el tiempo. Nosotros tenemos en el día 24 horas y las vamos dividiendo para trabajar, para descansar, para alimentarnos, para poder sociabilizar con las personas. Pero mira, no solamente el Señor instituye el tiempo para nosotros, y muy importante, hoy día mismo es un día especial, es el día sábado, que el Señor dejó para que nosotros pudiésemos reconocerle a Él como nuestro Creador. Como nuestro Creador. Además, mira, el Señor también está diciendo que le dio algunas tareas. Entonces, una de las otras cosas que el Señor desarrolló en esta educación tiene que ver con el trabajo. Y hoy día es complicadísimo cuando nosotros a veces pensamos que el Señor tiene que darnos bendiciones, pero no queremos hacer ningún esfuerzo. Yo creo que el trabajo es muy importante, en el cual nosotros debemos de alguna forma ir también en esa línea. Además, el Señor, ¿sabe lo que hizo? Vio que el hombre estando solito, faltaba algo. Le hizo una ayuda idónea. Una ayuda igual, semejante significa. Ya, esta ayuda idónea que el Señor le da, que es su esposa Eva, es para que ellos se complementen. Hoy día cuando se habla del derecho de la mujer, derecho de los hombres, derecho del anciano, derecho de los niños, aquí el Señor está de alguna forma estableciendo, ¿qué cosa? Estableciendo un vínculo de ser complementarios ellos, entre el hombre y la mujer. Eso es muy importante en esa educación que el Señor está dando en esa primera escuela. La primera familia. Además también nos da algo, que hasta ¿Sí? el día de hoy lo tenemos. Él nos da la necesidad que Él tiene y que nos da a nosotros, que es el libre albedrío. Yo veo aquí en esta lección que hemos estado repasando, que estamos estudiando, que el Señor a nosotros nos dejó por lo menos 4 principios establecidos en esta educación que dio a nuestros primeros padres. Primero nos dio un tiempo, luego nos dio, decía, un trabajo como responsabilidad, hizo una ayuda idónea para nosotros y al mismo tiempo nos da la libertad, el libre albedrío. Qué maravilloso nuestro profesor, nuestro gran maestro, ¿no es cierto? Elohim, Dios, que nos muestra a nosotros a través de esta escuela, la primera escuela, cómo nosotros deberíamos también educar a nuestros hijos en nuestros hogares. Acá dice que Dios, dice el versículo 19, 2:19, y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave del cielo, y los trajo a Adán para que diese nombre a cada una de los seres vivientes, que es lo que el Señor le entregó. O sea, le dio una tarea específica. Tú sabes que la primera tarea, ¿no es cierto?, significa clasificar. La zoología, que es el estudio de los animales, es una ciencia tremenda. Y es clasificar animal, vertebrados, invertebrados, los que son mamíferos, vivíperos, etcétera. Es un lenguaje muy grande, amplio, el de la zoología, el estudio de los animales. Pero yo creo más que eso, Dios tenía también a Adán y a Eva la biología. Tuve la posibilidad de ver células de hojas, de árboles. Muchas veces uno dice una célula de un árbol es algo muy complicado, pero en la naturaleza se puede ver.
y fácilmente. Yo creo que Adán y Eva tenían unos ojos bien especiales también para distinguir células, cosas que en biología nosotros vemos ahora que el Señor le entregó a Adán y a Eva. Mira, hay una autora cristiana llamada Elena de White y ella sí habla de eso. Ella dice que el hombre tenía su vista tan perfecta que era capaz de distinguir lo que tú estás mencionando. Yo encuentro qué maravilloso tener una sala tan hermosa. Mira, mi señora, una de las cosas que ella hace, una de las carreras que tuvo fue ser parvularia. Y las parvularias, cuando llegan sus alumnos a la sala, ellos todo lo van haciendo a través de ilustraciones, de imágenes, de cosas que ponen ahí. Cuando tú entras a una sala de una parvularia de corazón, te das cuenta que está todas las enseñanzas puestas ahí. El Señor, de alguna forma, en el huerto del Edén, puso todo, para que el hombre fuera feliz. Ahí está la cita. Dice, el nombre de Dios estaba escrito en cada hoja del bosque, en cada flor, en cada piedra en las montañas, en cada brillante estrella, en el aire, en el cielo, en el orden, en la armonía, en las formas estaba descrita la sabiduría de Dios, dice la hermana White. Y mira, cuando tú lees otro libro de ella, que es del Camino a Cristo, dice que cuando tú logras ahora con tu mente, yo con lente, imperfecto, mirar una flor, tú todavía ahí percibes qué cosa. El amor de Dios. El amor de Dios. Es importante, pero mira, hay buenos y malos profesores. Yo tuve buenos profesores, muy buenos profesores, por eso es que en algún momento yo quise estudiar historia, geografía, que estudié antes, y a través de eso fue por la motivación de un profesor. Pero también a veces tenemos profesores que no son tan buenos. Adán y Eva no estuvieron ajenos a eso. Y ellos también tuvieron un buen profesor, su creador, que les enseñó las cosas correctamente. No solamente les enseñó, sino que también les fue dando instrucciones, como tú bien lo definiste al comienzo. Pero también hubo un maestro que se te introdujo en el huerto del Edén y les distorsionó todo. Lamentablemente. Dentro de la filosofía judía se describe al hombre como un vaso, en el cual, ¿no es cierto?, la gracia del Señor entra acá y lo colma, lo llena. Pero este vaso en forma integral, ¿no es cierto?, este vaso es de vidrio, nosotros, ¿de qué materia estamos hechos? Hay muchas personas que dirán, no, es que a mí me cuesta la memoria, a mí me cuesta el dibujar, me cuesta las matemáticas. Otros dicen, tengo el oído chueco y les cuesta la música, cada uno con sus propios dones. Pero el Señor que creó el vaso es el que puede restaurar cosas que ustedes ni se imaginan, hermano. Yo conozco hermanos que han aprendido a leer con la Biblia, por ejemplo. Sí, y también Ya a la edad de mucha edad, 60 años, una hermana aprendió a leer con la Biblia. Uno dirá, no, pero es que yo soy un vaso imperfecto, yo no puedo hacer esto. Pero la gracia del Señor, del Maestro, de los maestros, restaura esas cosas que a veces nosotros vemos medias dañadas. ¿Sabías? Y eso es importantísimo porque Adán y Eva fueron creados perfectos. La Biblia usa esta expresión, bueno en gran manera. Todo lo que el Señor había hecho, incluyendo a Adán y a Eva. Pero este maestro intruso que llegó al Edén y llegó de una forma bien especial. Mira, yo quiero leer específicamente lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 3. Verso 1 dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho en la creación. La serpiente más astuta. Mira, hay una diferencia en ser astuto, sabio e inteligente. Hoy día hay algunas personas que a veces deciden vivir en la vida quitando lo ajeno. Y que tú puedes ver a veces en grandes ciudades que entre medio por ahí hay personas que andan, diríamos, sacando, robando, y a veces hay reportajes que se hacen con respecto a eso. ¿Y ellos saben la expresión que tienen? Ellos dicen que nosotros somos más pillos, somos más vivos. Pero la Biblia está hablando de qué cosa. Está hablando que tenemos que ser nosotros, el versículo de memoria, tenemos que ser sabios e inteligentes. Pero la serpiente, ¿qué es lo que era? Astuta. Y cuando a veces la persona es astuta, tal vez viene con alguna situación incómoda, y sigue diciendo el texto bíblico, y dijo la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto, dice, podemos comer. Pero del fruto del árbol
que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y aquí tenemos un profesor, el enemigo de Dios, que viene con parte de verdades y con parte de mentira, y de alguna forma comienza a engañar a esta mujer. Hoy día, te pregunto, ¿crees tú que el enemigo nos usa también algo parecido? Y tal vez pueden haber, como dice Pedro, en el capítulo 2 de Pedro, capítulo 2, aquí habla que hay algunos maestros que se van a introducir, y estos maestros probablemente van a ir poniendo alguna idea correcta, pero van a ir poniendo algunas cosas que no son tan correctas de acuerdo a lo que el Señor nos quiere enseñar. Bueno, acá la palabra dice que sus ojos fueron abiertos. Pero cuán triste fue esa apertura de Eva, ¿no es cierto? Porque ella lo que conoció fue el mal, porque Dios le había entregado el bien, Dios le había entregado la luz. Ella tenía un manto de luz y al pecar automáticamente ese manto desapareció. Y ella tuvo que empezar a hacerse con su propia justicia, se hizo manto de hojas, dice la Biblia, para cubrir su desnudez. Tú sabes que, David, hay muchas personas en este mundo que tratan de cubrir su pobreza humana con títulos. ¿Sabías eso? Sí. Hay muchas personas que tienen 2, 3, 4 títulos, pero porque tienen mucha pobreza humana. Es triste. Porque ahí también en Eva se muestra eso, que es parte de la maldición del pecado el tratar de autojustificar y tratar de esconder las propias sombras que nosotros tenemos. En la fruta no había veneno. El pecado de Eva consistía en la desobediencia a la palabra de Dios. El pecado de Eva consistía en la desconfianza del amor de Dios. El pecado de Eva fue el rechazar la autoridad del maestro de los maestros. Esos son los 3 pecados, no es el comer del fruto. Mira, aquí, siguiendo la línea que tú estás mencionando, en el capítulo 3 y el verso 6 de Génesis, hay algo interesante que menciona acá, y dice así: al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Y aquí yo saco un principio bien interesante, de acuerdo a lo que tú estás mencionando. Ella pudo haber cuestionado un poco de lo que el Señor había mencionado, o lo que le había enseñado, porque ahora venía el enemigo, Satanás, usando como medium la serpiente, con otra enseñanza. Y ella pudo haber ido a preguntarle al Señor: Señor, mira, esto y esto es lo que se me está diciendo, ¿es lo adecuado? Pero ella no hizo eso, sino que ella vio por sí mismo que podía tomar uno de los elementos que el Señor le dio a Adán y Eva y nos ha dado a nosotros, que es, ¿qué cosa? El libre albedrío. Y ella tomó una decisión. Mira, es interesante cuando nosotros a veces tomamos decisiones y cuando no estamos seguros de ciertas cosas y nos lo damos cuenta, como el enemigo a veces nos va enredando y tomamos decisiones que a veces traen consecuencias realmente fatales. Aquí, en este caso, ella no solamente tomó una decisión equivocada, sino, mira, lo otro que dice que fue ¿a dónde? Fue a hablar con el esposo. Nosotros como seres humanos por naturaleza somos seres, diríamos, sociables. Y cuando aprendemos algo, y lo aprendemos a veces de un maestro que no está haciendo lo adecuado y lo correcto, nosotros corremos y se lo decimos a alguien más. Y cuando se lo mencionamos a alguien más, vamos metiendo a otra persona en la desobediencia que tú bien mencionabas que ocurrió con ellos. Es muy triste, ¿no es cierto? Porque muchas personas creen que hay que conocer el mal. Y bueno, yo tengo hijos adolescentes que me salieron con ese chiste en algún momento. Yo tengo acá un billete, quiero mostrártelo, ¿no es cierto? Este es un billete de 1,000 pesos. Tú sabes que las personas que están en los bancos, a ellos se les enseña tan bien cómo es un billete de 1,000 pesos, y ellos conocen todo, conocen los sellos, los tocan así, y saben automáticamente qué es un billete de 1,000 pesos falso cuando les llega a ellos, porque ellos conocen perfectamente el correcto. Así es. Pero hay personas que dicen, no, hay que conocer todos los billetes falsos. No, nada que ver.
Lo correcto es aprender lo que es correcto, lo que es bueno. Entonces, a veces nosotros, los jóvenes, realmente caen en el error de querer aprender cosas malas y no se quedan con lo que el bueno que el Señor le enseñó. ¿Sabías eso? Sí, mira, es importante lo que tú estás mencionando, porque el aprender de la palabra de Dios, la única fuente para hacerlo es a través de la Biblia. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia, por eso que mira, este folleto que lo vuelvo a mostrar a los hermanos que estamos comenzando en este trimestre, en los últimos trimestres de este año, se llama La Educación. El Señor nos quiere educar. Pero este tiene otro, este es el título de la materia, si podemos llamar así, que el Señor quiere que aprendamos durante este trimestre. Pero este folleto tiene otro nombre, ¿sabe cómo se llama? Se llama Guía de Estudio de la Biblia. Todo lo que está acá, que el Señor nos quiere enseñar, nos va a llevar a la Biblia. Y es por eso que la tarea de nosotros como cristianos que queremos ser educados bajo la pauta del Señor, debemos ser educados con lo que el Señor nos dice en su palabra. Y este folleto es simplemente la guía de estudio de la Biblia. Pues bien, estamos conversando y estamos hablando acerca de que el Señor nos quiere educar. Y nos quiere educar no solamente en un momento como esto, cuando leemos la escuela sabática, la guía de estudio, ya sea lo repasamos hoy día sábado o lo estamos leyendo día a día. Pero más que eso, porque yo en la mañana puedo tener el hábito que me levanto, doy gracias al Señor por la noche y le puedo pedir que me ayude durante el día o si estoy molesto por lo que ocurrió en la noche, pero tal vez salgo del momento de tener esa relación con el Señor, esa comunión, y después tengo mis propias decisiones. Mira, lo que acabamos de leer con respecto a lo que pasó con Eva. El maestro tomó sus propias decisiones. Claro, aquí vemos nosotros que Eva probablemente en la mañana tuvo una comunión con el Señor. El Señor venía al Edén a conversar con ellos, le habló y les dio algunas tareas durante el día que están establecidos ahí que el Señor les pidió, como tú mencionabas, ponerle nombre a los animales, a los que el Señor había creado. Y después Eva salió. Y cuando uno sale solo, sin el Espíritu del Señor para que nos ayude a tomar decisiones, comenzamos de alguna forma, Satanás nos está observando, nos está mirando y de alguna forma nos entrampa. En el pasado, Arturo, los maestros tenían un concepto totalmente distinto al que tienen ahora. Hoy día, por ejemplo, mi señora también, tu señora, profesora, ya hacen clases o están en la parte administrativa, pero todos están haciendo clases por Zoom. Pero cuando están en la sala o cuando están en un momento normal, están en la sala y pueden ellos estar haciendo clases con sus alumnos, pero mientras están ahí. Pero sabe que en el pasado lo que ocurría, que el maestro vivía con su alumno. ¿Qué implicaba eso? Vivir con el alumno. Y yo trato de pensar en el Edén. El Señor había creado al hombre, a Adán y a Eva. Perfecto. Sabía ya lo que había ocurrido en el universo con la rebelión de Satanás y los ángeles que siguieron a Satanás. Y el Señor compartía con ellos día a día. Elena de White en un libro llamado Patriarca y Profeta dice que él venía todos los días a conversar con ellos. Era un profesor cercano. Y yo pregunto, ¿qué tan cercanos somos nosotros ahora con el Señor? Probablemente en la mañana podemos estudiar la Biblia, podemos estudiar esta materia que vamos a estudiar durante 3 meses, pero durante el día. ¿Estamos en todos nuestros quehaceres cerca del Señor? Te leo lo que dice la Biblia. A ver. Génesis 3:10. Señor, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y entonces el hombre dijo, la mujer que me dices por compañera me dio del árbol y yo comí. Qué terrible, ¿no? Cómo el maestro va a buscar a los alumnos y pregunta, ¿dónde están ustedes? Pero él sabía dónde estaban. Sí. Dios que lo conoce todo. Él necesitaba que el hombre y la mujer se dieran cuenta hasta dónde habían caído. ¿Qué es lo que estaban perdiendo ellos? Ellos estaban perdiendo, primero que nada, su manto de luz. Después, eso les trajo el miedo. Después de eso, les trajo vergüenza.
Después de eso le trajo temor. Y así un cúmulo de emociones, sentimientos negativos que toman el control del ser humano y que lo llevan, ¿no es cierto?, a apartarse de su Creador. Todas estas emociones negativas, obviamente, son producto del pecado y solamente el Señor puede quitarte el miedo. Hay muchas personas con miedo al coronavirus, por ejemplo. Un miedo a que lo asalten, un miedo a perder un hijo, al perder las cosas materiales. Pero el Señor es el que quita el miedo. Porque Dios llama a Adán y Eva, vengan para acá, ustedes que son miedosos, ustedes que tienen vergüenza, ustedes que tienen depresión, ustedes que tienen este problema, vengan para acá. Hablemos, enfrentémonos cara a cara. En otras palabras, podemos mencionar entonces que cuando ellos desobedecen lo que el Señor les había indicado, les había educado, les había enseñado, ahora el Señor de alguna forma, Arturo, tiene que tal vez reestructurar lo que quería enseñarles, de alguna forma. Yo me recuerdo cuando estaba en Chillán, estábamos estudiando una materia con un profesor, Carlos Almonte, y él nos preguntó a nosotros si nosotros éramos internos. Y todos dijimos, sí, somos internos, estamos haciendo estudios en un magíster, estamos internos. Y él comenzó a hablarnos de una materia de psicopatología, y nos comenzó a hablar de las enfermedades mentales y cada uno, y nosotros en la primera clase no vimos nada, no entendimos nada. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Al otro día, el que hacía de presidente de este curso, le dice, ¿sabe, profesor? Nosotros somos pastores y nosotros fue muy poco lo que entendimos, ¿nos podría ayudar para entender mejor? Y él nos queda mirando y nos dice, ¿pero ustedes no están internos? Sí, estamos en el internado. Él pensó que éramos médicos seguramente. Internistas. ¿Entendiste? Y cuando se da cuenta que somos pastores, ¿qué es lo que hace él? No cambió los objetivos que tenía esa materia. Solamente cambió la metodología, la forma, y dijo, ya, ok, tomó el programa, dijo, lo sacó, lo puso al lado, y lo reestructuró, pero teniendo en cuenta los mismos objetivos. Y déjame decirte lo siguiente, el Señor en el Edén tenía cierto objetivo para esta pareja que era perfecta, era sin tendencia al pecado. Y una vez que ellos desobedecen, como tú bien lo mencionaste, el Señor tiene que decir, a ver, vengan, ustedes ahora hicieron caso a otro maestro y tal vez ahora tengo que reestructurar la forma, la metodología que voy a enseñarles, pero son exactamente los mismos principios. Y mis queridos hermanos, el Señor hoy día quiere a ti y a mí poder enseñarnos. Pero para eso nosotros tenemos que usar un elemento que Él nos entregó, que es el libre albedrío. Y ese libre albedrío es poder nosotros escuchar cada día la voz de Dios, y esa voz de Dios se escucha a través del estudio de la Biblia. No hay otra forma a través del estudio de la Biblia. Y este folleto lo único que hace es ¿qué cosa? Guiarnos a ¿qué cosa? A la Biblia. No tiene otro objetivo, porque aquí tenemos nosotros la educación para nuestros hijos, para la familia, y así vamos a estar estudiando durante todo el trimestre tópicos que nos van a ayudar y vamos a recordar algunos principios y valores que el Señor quiere para nosotros, y vamos a poder tal vez aprender otros que no hemos aprendido, y vamos a poder avanzar como hijos de Dios en este tiempo tan difícil y tan complicado que aparentemente nos ha tocado vivir. Calladito
están viendo este programa desde sus casas. Llegó su momento, su espacio, su historia, la historia para los niños. Y yo no sé si se han fijado que muchas veces pasa, yo lo vi en mis abuelos, por ejemplo, que cuando una persona ya tiene mucha edad, tiene muchos años, como que pierde la fuerza, pierde la agilidad, empieza así a encorvarse, les salen arrugas, y en ese momento, lamentablemente, tienen que jubilarse y dejar de trabajar. Y el jefe que tienen en su trabajo tiene que buscar a alguien que pueda seguir haciendo el trabajo que ellos hacían, ¿cierto? Idealmente alguien más joven para que pueda durar muchos años haciendo también ese trabajo. Y en la Biblia vemos un caso muy bueno y muy bonito de esto mismo que pasó acerca de alguien que tuvo que buscar un sucesor. Y esta es la historia de Elías. ¿Para qué les voy a contar la historia de Elías si ustedes son niños muy estudiosos, niños que saben mucho sobre la Biblia? Así que yo no les voy a contar tanto sobre eso, pero les quiero contar sobre la parte final. Dios quiso premiar a Elías por todo el buen trabajo que hizo, porque Elías bautizaba, porque Elías predicaba, porque Elías hacía viajes largos, todo con tal de servir a Dios. Y Dios quiso premiarlo, pero antes de poder premiarlo, tuvo que elegir a un sucesor, alguien que pudiera seguir haciendo la obra que Elías comenzó. ¿Y quién fue este? Yo sé que alguno lo sabe por ahí, yo sé que alguno lo dijo, pero les comento que fue Eliseo. Eliseo era un muchacho de unos pocos años más que yo. Era un muchacho obediente, era un muchacho servicial, un muchacho bondadoso y por sobre todas las cosas que amaba mucho a Dios. O sea, calzaba muy bien con el trabajo que él tenía que hacer. Y cuando Elías llegó donde estaba Eliseo, lo vio muy trabajador con lo que a él le correspondía. ¿Y qué hacía Eliseo en su tiempo cuando estaba en su casa o en su tiempo que más que nada era de trabajo? Era arar la tierra. Ustedes lo que están viendo en este momento en pantalla es la herramienta que se utiliza para poder arar la tierra, que es preparar el terreno para luego echar las semillas y que salgan toda la verdura y todas esas cosas ricas que nosotros comemos. Cuando Elías llegó donde estaba Eliseo, lo pilló trabajando y no le dijo nada, lo cual descolocó mucho a Eliseo. Solamente lo único que hizo fue entregarle una túnica, como una representación de la que yo tengo acá, una túnica de profeta. ¿Saben cuál era la particularidad de esta túnica? Que era de una piel especial. Esta piel era de cola de camello. Que no se le olvide, piel de cola de camello. Eran las pieles de las túnicas que usaban los profetas en el tiempo de la Biblia. Y en ese momento Eliseo tuvo que tomar una decisión entre elegir la túnica o elegir seguir arando la tierra. ¿Y qué creen ustedes que hizo? Contéstenme. ¿Qué creen ustedes que fue la decisión que tomó Eliseo en ese momento? Así es, Eliseo decidió ir por el camino de la túnica. Decidió ir por el camino de servir 100% su vida a Dios. Y cuando Elías se fue en un carro por el cielo, en un carro de fuego hacia el cielo con Dios, Eliseo se quedó con esa túnica. Y el día de hoy, Dios te llama a ti, justo a ti que estás viendo esta historia, a mí también, a todos nosotros, a la misma misión a la que llamó Eliseo, a seguir predicando. Porque ojo, que predicar no solamente es aparecer en el programa, no solamente puede ser predicar en un púlpito en la iglesia un sábado. Predicar es cualquier acto que muestre que nosotros conocemos a Cristo y a Jesús. Ustedes pueden hablarle a un amigo que tengan, a un compañero de colegio, a un compañerito en el jardín, a su familia, a sus vecinos, a cualquier persona que ustedes puedan hablarle de Dios y de Jesús. Es que ustedes están siguiendo el llamado que Dios los hizo. Niños y niñas, los insto a que puedan seguir predicando sobre Dios, sobre todo conversándole a toda persona que conozcan sobre lo maravilloso que es Dios y Jesús en nuestras vidas. Les mando un abrazo y un muy feliz sábado a ustedes con sus familias.
¿Cómo es nuestra relación en forma horizontal? ¿Pensamos realmente en los demás como debiéramos? Leo en Job 29, 15 y 16. Yo era ojos para el ciego y pies para el lisiado, padre de los necesitados y defensor de los extranjeros. Cyril Arthur Pearson, nacido en Inglaterra en 1866, fundó una notable empresa periodística y amasó una gran fortuna mediante la publicación de Pearson's Weekly y el Daily Express. Pero una enfermedad congénita de los ojos, que empeoró con el tiempo, puso fin a su carrera. Y en 1913, a los 47 años, quedó totalmente ciego. Un año después estalló la Primera Guerra Mundial. Y pronto los heridos procedentes de los campos de batalla comenzaron a llenar los hospitales de Inglaterra. Y uno de los primeros fue un joven que había quedado total y permanentemente ciego. El soldado se puso tan histérico al enterarse de que había perdido la vista que los médicos se sintieron incapaces de ayudarle. Entonces alguien pensó en Pearson. Puesto que él mismo era ciego, tal vez podría ayudar al soldado donde otros habían fracasado. Y la visita de Pearson ayudó positivamente al soldado a aceptar su pérdida, pero más importante que eso es el hecho de que abrió para Pearson las puertas de una nueva carrera. Organizó hospitales especializados en la atención de soldados ciegos y desarrolló un programa para su rehabilitación. Y descubrió que si se mantenían ocupados en ayudar a otros que estaban menos afortunados que ellos, eso constituía una parte importante de su recuperación. Y también insistió en que todos los hombres que se hallaban bajo su cuidado aprendieran a leer libros y revistas impresos en sistema braille y a dominar un oficio que les permitiera ganarse la vida. Y cuando terminó la guerra, tenía Pearson 1,700 soldados veteranos ciegos bajo su supervisión. Pero el descubrimiento más importante para él fue que al ayudar a los demás, el que había recibido el mayor beneficio era él mismo. Por eso dice mi escritora favorita: en todo el mundo hay hombres y mujeres que miran fijamente al cielo. Oraciones, lágrimas e interrogaciones brotan de las almas anhelosas de la luz en súplica de gracia y de la recepción del Espíritu Santo. Muchos están en el umbral del reino, esperando únicamente ser incorporados en él. Dios pudo enviar a los ángeles para que dieran la esperanza de salvación a esas almas, pero en lugar de ello nos ha encargado a ti y a mí que demos el mensaje evangélico. Y hay buenas razones para que lo haya hecho así, como por ejemplo, ¿podría un ángel que nunca ha pecado simpatizar con un pecador que está luchando por vencer el pecado que lo asedia? Pero tú y yo podemos hacerlo. Y al ayudar a los demás, nos ayudamos a nosotros mismos. Y es así que es una mejor manera de vivir. Muy lejos en la distancia se ve un hombre en un balcón, mirando el horizonte, busca a alguien que perdió. Es el hijo a quien todo le dio. Que tomó la herencia y se marchó. Debajo de la mesa y el mantel buscando va, moviendo cada cosa, saca todo del lugar. No sabe dónde se escondió esta vez. La moneda
entre el tablón y la pared. Soy la moneda que aún está perdida en un rincón. El hijo que se fue y que jamás regresó. No me olvides, Padre, por favor. Sígueme buscando, Salvador. Voy corriendo a tus brazos de amor. Muchas gracias Sofía y Felipe por esta hermosa alabanza. Hoy en Vivamos la Música podremos disfrutar más de su música, así es que no se lo pierda, queridos amigos y hermanos. Ahora queremos invitarlos a preparar nuestras mentes y corazones para recibir el mensaje que en esta ocasión nos compartirá nuestro anciano Tomás Lavé. Cantemos ahora nuestra doxología a Dios el Padre Celestial. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que están participando de este culto de día sábado. Como siempre, es un placer poder compartir con ustedes una meditación inspirada en las Escrituras, en la palabra de Dios. Lo que vamos a analizar en esta mañana se encuentra en el capítulo 21 del libro de Génesis. Es una historia que está enfocada a llevarnos a un pensamiento o un par de pensamientos poderosos y muy específicos. En primer lugar, Dios está con sus hijos, incluso cuando no les toca llevar el papel protagónico o cuando no les toca ser, entre comillas, el bueno de la película o desempeñar un papel privilegiado en la sociedad, en la familia. Dios está con sus hijos incluso cuando su entorno parece estar en contra de ellos. Por otra parte, también tendremos que pensar que las consecuencias de nuestras decisiones tienen repercusiones que pueden ser impensadas en nuestro entorno y en nuestro futuro. Y por lo tanto debemos actuar con extrema prudencia y con extremo cuidado al tomar decisiones que pueden afectar tan potentemente tanto a nosotros como a quienes nos rodean. Vamos a ver en la historia de esta familia diferente, una familia con un origen muy complejo, la familia de Abraham. Sin embargo, nos vamos a detener
unos personajes que fueron no los protagonistas de la historia. De hecho, su línea, la línea de Ismael a que nos vamos a referir, no es la línea de la historia bíblica tradicional. Se separa físicamente de Abraham, y el carril de los pueblos que descienden de él tiene una historia diferente a la que estamos acostumbrados a considerar. Y esta familia pequeña, formada por Agar e Ismael, empieza con la desconfianza de Abraham, o si quieren verlo de otra manera, con el deseo de Abraham por apoyar o por apurar o forzar el cumplimiento de las promesas de Dios en su vida. Muchas cosas en esta historia son bastante adversas. La madre de Ismael era una esclava, por lo tanto no tuvo la capacidad de decidir si quería tener un hijo con el dueño, con el jefe de la tribu, y mucho menos pudo decidir qué repercusión iba a tener esto frente a su patrona, diríamos hoy día, o su jefa, pero que en el fondo en esa época era su dueña, la esposa del jefe de esta tribu. Y tengamos en cuenta que la historia de Ismael comienza en un contexto donde tiene muchas cosas en su contra, porque las decisiones que se tomaron a su entorno le van a jugar en contra desde muy temprano. Y actuemos nuevamente, digámoslo, con la prudencia, considerando nosotros siempre que lo que hacemos, quizás como adultos, puede afectar muchísimo a los niños y jóvenes que están a nuestro alrededor. Lo que hacemos como cristianos, también esto incluye a los niños y jóvenes, afecta a aquellos que aún no conocen a Cristo y que están a nuestro alrededor. Veamos lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 21, versículo 8 específicamente. Dice que creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Cuando empieza esta historia, el hijo de la promesa, que se va a llevar toda la atención, ya aparece en la historia. E Ismael se transforma en un hijo que ya no es tan deseado o que no es tan central, que no concita tanto interés ni atención como era en otro momento. Y si hacemos un poco de memoria, yo creo que la mayoría de nosotros podemos rápidamente recordar que muchas de las grandes cosas que hemos aprendido en nuestra vida las aprendimos en esos primeros años, clase de cuna, en el jardín infantil, aprendimos valores como compartir, como decir la verdad, como empezar a conocer y amar a Dios. Pero también grandes problemas que pueden tomarnos décadas y una vida lograr solucionar, se generan en esa época. Y lo más probable es que muchos de los que escuchen este tema se sientan identificados o estén evocando alguna cosa que puede haberles puesto, como decimos coloquialmente, la subida más empinada, que pueden haberles hecho más difícil el camino, incluso desde un momento muy temprano de su vida. Y dice el versículo 9 que vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el que ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Aquí podríamos encontrar y discutir muchísimas interpretaciones. Podríamos incluso llegar a justificar y decir que Ismael y Agar se estaban ganando esta expulsión que van a vivir más adelante. Sin embargo, esta historia comienza en realidad con Sara, la mujer de Abraham, no poniéndose en el lugar que le corresponde, es decir, un adulto que mira a las cosas que pasan entre los niños y transforma o interpreta la realidad de cosas que pasan entre los niños a través de sus propias odiosidades, frustraciones, de las cosas que habían pendientes en su corazón y en su familia también. Por tanto, le dijo, versículo 10, a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac
mi hijo. Este dicho apesadumbró en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te apesadumbres a causa del muchacho y de tu sierva, y todo lo que te dice Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Fíjense que en este punto, Abraham, como lamentablemente tantas otras veces le pasó en la historia que conocemos de él y como pasa en todas nuestras vidas, es víctima o es un cómplice pasivo, como decimos en ocasiones, de las cosas y de los abusos que están ocurriendo a su alrededor. En su entorno familiar, él primero permitió que este hijo llegara al mundo sin tener Ismael la culpa de las decisiones erradas de los miembros de esta familia, permitió que llegara al mundo por los motivos equivocados. Probablemente se forzó a esta mujer, una esclava, a tener este hijo, una historia muy fuerte de pensar, por cierto, pero además Abraham permitió que en su entorno se generara un ambiente donde Ismael, otro de sus hijos, ya no tenía una cabida. Y es posible que algunos de los que estemos escuchando este tema nos encontremos con que en alguna ocasión en nuestro entorno laboral, en nuestro entorno familiar, no hay espacio para nosotros. En momentos muy oscuros de la vida llegamos a pensar que nadie está de nuestro lado. Y lamentablemente es posible que tengamos la razón en algunos momentos. A veces, como decimos, nos llueve sobre mojado y parece ser que el mundo se pone de acuerdo para darnos la espalda, muy lamentablemente. Sin embargo, a pesar de que Abraham se había olvidado de cultivar una relación donde el hijo de la promesa tuviera el lugar que le correspondiera, pero su otro hijo también fuera amado y respetado, a pesar de esta debilidad de Abraham, Dios le está diciendo lo que debe haber caído quizás como un balde de agua fría encima de Abraham. De él también voy a cuidar yo, mensaje implícito, dado que tú no estás cuidando, porque él es también tu hijo, mensaje implícito, es también tu hijo, si es que a ti se te olvidó. Una historia muy triste, pero con un principio que debería socorrernos en los momentos incluso más oscuros. Sara no quería saber de Agar e Ismael. Abraham, como decíamos, no tomaba el sartén por el mango para hacerse cargo de su hijo. Pero Dios estaba dispuesto a cuidar de Ismael, a pesar de que le tocara ser, y estas son palabras muy duras, ser el hijo que no era querido en su familia. Dios cuida de sus hijos aunque todo el mundo les dé la espalda. Dice el salmista que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Si alguien que escucha este tema se siente abandonado, no tema, no desespere, porque Jehová recogerá a sus hijos, a aquellos hijos que buscan y claman a Él. Dice el versículo 14 y vamos a ver cómo progresa esta historia. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Uno podría cuestionar qué tanto les iba a durar estas medidas de pan y estas medidas de agua que les había dado para sobrevivir el viaje por el desierto. Y es posible que en algún momento de nuestra vida también nos encontremos con que
las necesidades materiales que tenemos a nuestro alrededor no están siendo cubiertas. Quisiéramos decir que los hijos de Dios no experimentan pobreza, pero la verdad es que estamos sometidos a los problemas de este mundo y pueden llegarnos las más grandes bendiciones, como podemos pasar por el momento del tormento, del valle de sombra y de muerte. Abraham le da a su hijo agua y pan, que en un trayecto inmenso por el desierto se la acaban. Pero usted y yo conocemos lo que dice Juan 4:14. Dice, pero el que beba del agua que yo le daré, dice Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en una fuente que salte para vida eterna. La idea siempre es amar y respetar a nuestros padres, todos lo hacemos. Puede ser que, y con toda seguridad, todos nuestros padres han cometido aciertos y errores. Si alguno de los que pueda estar escuchando este mensaje, las cosas, el agua y el pan que le dio su padre para enfrentar el desierto, no fueron suficientes, en términos metafóricos, por supuesto. O peor aún, si su padre y su madre trataron de darle agua para que pasara por el desierto de la vida, trataron de darle pan para que aguantara el desierto de la vida, y usted no quiso tomarlo y se está arrepintiendo, tampoco se desespere. Fue una mala decisión no haber tomado el pan y el agua a nuestros padres, o mala decisión de nuestros padres no habernos preparado. No sé cuál será el caso de usted que está escuchando. Sin embargo, hay un Dios en Cristo que está dispuesto a darnos un agua que no se nos va a acabar en el desierto, que está dispuesto a darnos un agua y un pan que van a ser suficientes para nosotros y que van a ser suficientes para los que nos rodean también. Dice el versículo 15 que le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Aquí la desesperación de Agar había llegado a un punto de desesperación, a un punto cúlmine. Piensa que esta va a ser el final de su historia, de su vida, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Esto nos hace pensar en la historia de muchos padres y madres que, a pesar de las circunstancias, pueden no solamente ser padres y madres, pueden ser tíos, abuelos, pueden ser amigos, pueden ser esposos, esposas, hijos en el sentido opuesto también, que a pesar de las adversidades de la vida han estado dispuestos a acompañar por esta peregrinación en el desierto a aquellos que están sufriendo. Y puede que la desesperación nos alcance cuando vemos que nuestros recursos se están agotando, que no hay nada más que puedan hacer por ese niño, por ese joven, por esa persona que está sufriendo y que está llorando en el desierto porque cree que va a morir. Puede ser que hayan acompañado a amigos, hermanos, parejas, etcétera, padres, por esta peregrinación desesperante y agotante de las drogas, de la depresión, de la enfermedad, etcétera. Y puede ser que en algún momento vivamos este momento oscuro de ver que no hay una salida para nuestros problemas. Pero cuando llegamos a ese punto, pasa lo que ocurre en el versículo 17. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Y este es un versículo tremendamente esperanzador. El padre de Ismael lo había expulsado, su madre ya no tenía nada más que hacer, se les había acabado el pan y el agua, iban a morir en el desierto, pero Dios escucha el clamor de sus hijos y no los deja solos a pesar de que estén en el desierto.
lamentablemente, esto no quiere decir que siempre vamos a sobrevivir a todas las pruebas. Si es así, donde dejaríamos los ejemplos de tantos cristianos que han sucumbido a la enfermedad, al dolor, a los problemas, a la guerra, etc. Pero sin embargo, Dios tiene el poder de sacarnos de ese desierto. Y si ese es el lugar donde la enfermedad, el dolor nos van a abatir y nuestra vida va a llegar ahí, tenemos la certeza de que Dios está oyendo el clamor de sus hijos, incluso si todos se han olvidado a los ojos humanos de esa persona. Si usted está pasando, si alguien está pasando, si usted va a pasar por algún momento como este, recuerde que aunque esté en el desierto, donde ojo humano no puede verlo, incluso si usted carga con un dolor y un secreto que nadie más ve y sabe que usted está experimentando, no pierda la confianza en que en ese desierto, en esa intimidad, Dios está escuchando su clamor y Dios está auxiliando a sus hijos. Veamos lo que dice el versículo 18. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano. Y aquí hay un imperativo que es doble al menos. La madre de Ismael, y este es el ejemplo de una madre, pero puede ser el ejemplo de un amigo, de un hermano, de un esposo, una esposa, etc. Quien escucha la voz de Dios y está acompañando a alguien en el dolor, en la dificultad, en la enfermedad, tiene el deber de levantarse para ayudar al otro que también se ponga de pie. Si quizás alguien está pasando por milésima vez por un problema en el que trata de ayudar a ese ser querido a que se levante de lo mismo, la invitación y el imperativo de Dios acá es: levántate y toma al joven de tu mano. Levántalo contigo. Busca fuerza, en nuestro lenguaje campesino, haz de tripas corazón y levanta a esa persona que está contigo, a la que estás acompañando. Podemos en este sentido transformarnos en las manos de Dios al acompañar a alguien en el dolor. Porque yo haré de él una gran nación. Hay ocasiones en las que Dios le dice a su profeta, a los apóstoles, a reyes, a patriarcas: levántate. Y se ponen sobre sus pies, pero hay ocasiones en que uno no puede levantarse porque las piernas no le dan, y en ese momento se necesita de otro cristiano que esté disponible para tomar la mano del otro y levantar. Dios quiera que siempre tengamos un cristiano de esos, un creyente de esos, un amigo, un hermano de esos que esté dispuesto a darnos su mano para levantarnos. Dios quiera que siempre estemos dispuestos nosotros para dar la mano y levantar a aquel que está sufriendo a nuestro alrededor. Alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Amigos queridos y hermanos queridos, el Señor quiere sacar a Ismael del desierto, porque aunque todos se olvidaron de Ismael, Dios tiene un propósito grande para Ismael. Si usted está pasando por este momento de estar en el desierto, si usted ve a alguien que está pasando en este momento por el desierto, vaya y ayude a levantarlo, póngase al lado, acompáñelo en el sufrimiento, no viendo lo destruida que puede estar esa persona, sino viendo que Dios tiene para cada uno de sus hijos un plan poderoso y un plan grande. E incluso si
de esa enfermedad se va a producir la muerte, esa muerte, la paz que acompaña esa muerte puede ser un testimonio del poder del Espíritu de Dios obrando en quienes lo invocan incluso en el dolor. Dice el versículo 19 que entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. Aquí es muy difícil imaginarnos. No sabemos si Dios hizo aparecer esa fuente de agua, si estaba ahí y la deshidratación que dificulta la visión de las personas no le permitía a Agar e Ismael ver que estaban cerca de un oasis o de un pozo, no sé. Pero es cierto que cuando estamos en un problema, cuando estamos en una enfermedad, en una dificultad, es muy difícil que veamos más allá de nuestros límites o de los límites que nos pone ese problema. Pero el versículo 19 da una demostración de que el mundo no se limita a nuestro problema, que la vida no se limita a nuestro problema, y que si nos paramos por un momento a pensar, a reflexionar, a desentendernos del dolor, quizás ayudando a otros, veremos que en ese desierto hay fuentes de agua que nos pueden ayudar a sobrevivir. Esta historia es muy hermosa porque si no era así y ellos no era que no lo estuvieran viendo, quiere decir que Dios hizo aparecer esa fuente de agua. Sea cual fuera la respuesta o la realidad de este momento, nos demuestra que a pesar del dolor, a pesar de lo postergado que habían sido Agar e Ismael, a pesar de que su familia no quería continuar con ellos al interior de la tribu, habían soluciones y Dios podía proveer un final, entre comillas, feliz para su historia. Había agua en ese desierto, no había por qué morir de sed. Como les decía, puede ser que la historia no termine con una sanación de nuestra enfermedad, con una superación de nuestro problema, con una recuperación de nuestro trabajo. Ojalá fuera así, pero hay que ser sinceros y es posible que en algunas ocasiones no veamos el éxito en la situación que estamos enfrentando. Pero sin embargo, en términos espirituales, la promesa del agua que fluye de Cristo a su pueblo es constante y es algo que Dios siempre va a proveer para sus hijos. En el desierto de la desesperación, el agua que Dios le provee a Ismael está siempre. El agua que Dios tiene para usted para salir del desierto, de la postergación, de la desesperación, va a estar siempre. No sé si nuestros problemas se van a solucionar, espero que sí, pero la desesperación y la sed espiritual siempre, por la gracia de Dios y por su Espíritu Santo, van a ser sanadas, van a ser provistas para la vida de aquellos que invocan a Dios y que en el desierto de las dificultades quieren quieren sobrevivir a este desierto y a esta desesperanza. Dice el versículo 20 que Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Fíjese que es linda la historia porque primero uno podría pensar que cuando es expulsado del desierto va a morir, no va a llegar a ser un joven que se desarrolle, que crezca, pero no solo sobrevive, sino que Dios estaba con el muchacho y crece y habita en el desierto y se convierte en un tirador de arco. Dios puede sacarnos de este problema y puede hacer que nuestra vida florezca. Dios con toda seguridad no quiere que la vida de sus hijos esté apresada en la enfermedad, en el dolor, en la tristeza, en las adicciones,
en las mentiras, en los problemas y un gran etcétera, sino que quiere estar con nosotros, como estuvo con Ismael y con toda seguridad con su familia también. Quiere que crezcamos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida física, en nuestra vida material, ¿por qué no? Y quiere que encontremos un nuevo sentido para nuestras vidas. Los invito a que comuniquemos a los que están a nuestro alrededor que la vida no tiene por qué terminar en el problema del desierto, porque Dios puede sacarnos de ese entorno y puede hacer florecer nuestra vida en otra manera, en una manera que no imaginamos, en un punto, en un lugar, en una forma que ni siquiera se nos había pasado por la cabeza. Dice el versículo 21, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Parecía que la vida de Ismael se había acabado, pero no solo sobrevivió al desierto, sino que se transformó en alguien notable en el desierto. Vivió en el desierto, desarrolló un oficio y se casó. Su familia creció y prosperó. Tanto es así que en otros relatos que nos vamos a encontrar más adelante en el Antiguo Testamento, hay caravanas que se identifican como descendientes de este personaje, rutas comerciales. La vida y la descendencia de Ismael prosperó bajo la bendición de Dios. Y aunque Ismael, que habitualmente ni siquiera lo recordamos, suele no estar dentro de la historia que con mayor frecuencia contamos, es bendecido, y sabemos por elementos históricos también que lleva la creencia de Dios a una gran parte del Oriente, que no se relaciona directamente con el territorio de Palestina y con el antiguo pueblo de Israel. De tal manera que la historia parece tener un final feliz. Quiero que nos adelantemos solo para leer un último versículo que aparece en el capítulo 25, en el versículo 9 del mismo libro de Génesis. Está hablando de la muerte de Abraham, padre de Ismael. Y cuando él había muerto, el versículo 9 dice, y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos. Puede que Abraham se hubiera olvidado de que Ismael era su hijo, puede que lo mandara al desierto, pero en el relato, en la cabeza de Ismael, en la cabeza de sus contemporáneos y en la mente de Dios, Ismael era un hijo de Abraham también, un hijo del padre de la fe, como decimos en algunas ocasiones. Lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar hebreo, que está enfrente de Mamre. En este punto quiero llevarlos a pensar en algo que debería ser un ejemplo para nosotros en la persona de Ismael. Su padre lo destierra, su padre se olvida de él, lo deja a su suerte. Podría haber guardado, y lo hubiéramos comprendido, todo el rencor frente a su hermano Ismael, pero sin embargo, cuando su padre muere en su vejez, muere en paz, Ismael está con su familia, Ismael está con su hermano y está recordando a su padre en su sepultura. Esto nos dice que cuando el versículo que leíamos en el capítulo 21, y Dios estaba con Ismael en el versículo 20, no era solo estar para proteger y que no muriera en el desierto. Dios estaba espiritualmente con Ismael, porque Ismael no se dejó corroer por el rencor. Fue a ver a su hermano
lo acompañó en la sepultura de su padre y no vivió en el rencor hasta el último día de su vida. Cuando Dios está en la vida de sus hijos, en algún momento las heridas terminan sanando. Puede demorarse mucho tiempo, hay heridas muy graves que es muy difícil de sanar, pero Dios habita en nuestros corazones y Dios puede poner paz, poner perdón y habitar no solo para protegernos de morir en el desierto, sino que acompañarnos para que nuestra vida florezca el perdón, florezca el amor y florezca la paz en el entorno a pesar de las consecuencias negativas que podamos haber experimentado en otro momento. Que Dios nos bendiga, sigamos meditando en esta historia y que cuando estemos en el momento de la desesperación, recordemos que así como con Ismael, Dios está con nosotros, Dios tiene un plan para sus hijos y Él va a hacer florecer, prosperar nuestra vida y reformar nuestros corazones. Que tengan un muy feliz sábado y que Dios esté siempre con su iglesia. Estamos concluyendo un bendecido programa, en donde la presencia de Dios ha sido una realidad en nuestro medio. Los dejamos invitados para el Vivamos la Música 2020, hoy a las 18:30 horas por este mismo canal. Y nosotros nos volveremos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana en un nuevo culto de adoración. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cantemos ahora nuestro himno de despedida.